Olá a todos, bem-vindos a mais uma na história, cara, do canal. Espero que essa história goste muito, tá? E venha qual é o tema. Mi sogro me apertou la mano durante a cena e dijo, graças por cuidar de minha hija todos estes anos. Espero que ele goste muito da história. E sem demais, vamos à história. Mi suegro me estrechó la mano con firmeza durante la cena y murmuró, «Gracias por haber cuidado de mi hija durante todos estos años». Después agregó que ya era hora de que un hombre auténtico ocupara su puesto y apuntó hacia el ex de ella. La familia entera empezó a aplaudir como si festejaran un anuncio largamente aguardado. Me puse de pie, agarré mi chaqueta y pronuncié 3 palabras que le hicieron perder todo el color de la cara. El restaurante se sumió en un silencio absoluto cuando Ricardo se levantó frente a todos. 20 parientes giraron la cabeza al unísono, con los tenedores colgando en el aire y las copas congeladas a medio camino hacia la boca. La charla se apagó de golpe en el salón privado del restaurante italiano, como si hubieran silenciado la habitación entera. «Marcos», dijo Ricardo mientras me apretaba la mano con demasiada fuerza sobre el mantel. Su palma estaba húmeda y su sonrisa resultaba gélida, premeditada. Ha sido un reemplazo aceptable mientras Clara se decidía. Una alternativa cómoda. Pero mi hija merece algo superior. Clara mantenía la vista clavada en su plato, el pollo prácticamente sin tocar delante de ella. No me miraba ni trataba de protegerme. Ricardo entonces declaró que deseaba presentar a Daniel, el individuo ubicado a su lado, alto, distinguido, traje impecable y una presencia que dominaba el ambiente. El primer amor de Clara, el que desapareció tiempo atrás. Daniel se incorporó como si recibiera un galardón, saludando a la mesa con una sonrisa segura. La familia aplaudió de nuevo, y mi suegra incluso se enjugó una lágrima con la servilleta. Todo parecía un montaje cuidadosamente ensayado con antelación. Daniel regresó de California, explicó Ricardo con su tono de directivo habituado a mandar. Ahora es socio en un prestigioso estudio jurídico, y por fin está preparado para formar un hogar. Listo para ofrecerle a Clara la existencia que verdaderamente merece, la existencia que debió tener desde el comienzo. Patricia, mi suegra, empresaria inmobiliaria de peso, asintió con seguridad. Siempre estuvimos convencidos de que acabarían juntos, comentó con naturalidad. Amanda, la hermana de Clara, alzó su copa y brindó por las nuevas oportunidades y el amor genuino. Las copas de cristal resonaron mientras Ricardo solicitaba 3 botellas de champán para toda la mesa. Todos celebraban con fervor, todos menos Clara y yo. Permanecí sentado con mi copa intacta, contemplando cómo mi matrimonio se desmoronaba delante de 20 espectadores encantados con el espectáculo. Pregunté en voz baja qué significaba exactamente aquello. Ricardo se ajustó la corbata antes de contestar. «Es una intervención, Marcos», dijo con aparente cortesía. «Todos te estimamos, pero ser buena persona no cubre colegios de élite ni adquiere residencias junto al lago. Llevan 7 años casados, y tú has estado batallando 7 años, todavía alquilando, todavía manejando ese auto antiguo, todavía en un puesto de gerencia intermedia. Soy director de proyectos, corregí. Por supuesto, director de proyectos, repitió como si el cargo fuera irrelevante. Daniel se acercó hacia adelante y comentó que no era algo personal, pero Clara y él compartían pasado, química auténtica, un vínculo que no se podía inventar. Le pregunté por qué habían terminado entonces. Reconoció que era inmaduro e imprudente, que pensó que necesitaba probar otras alternativas. Pasó 14 años en California y comprendió que había abandonado lo más valioso que le había sucedido. Garantizó que no repetiría semejante equivocación. Clara al fin levantó la vista con los ojos enrojecidos y el maquillaje algo corrido. Había llorado antes de la cena, incluso antes de llegar al local. Le supliqué que hablara, que dijera algo por sí misma. Ella contestó en un murmullo que deseaba lo mejor para nuestra familia. No teníamos hijos. Sabía perfectamente que se refería a su familia, a su linaje, a sus estándares. Entonces la observé con serenidad y dije que nuestro matrimonio había concluido. Le pregunté si venía conmigo y ella respondió que precisaba tiempo para reflexionar. Saqué mi celular y abrí la aplicación bancaria que consultaba cada mañana. Giré la pantalla hacia Ricardo y le mostré mi portafolio. Sus ojos recorrieron el número y su rostro se quedó sin color alguno. Balbuceó que aquello excedía los 2 millones de reales. 2.400.000, precisé con tranquilidad. Invertí en criptoactivos desde el principio. Adquirí en 2011 cuando prácticamente nadie confiaba en ello.
También Ethereum tiempo después y diversifiqué en fondos y bienes raíces. El auto estaba saldado en efectivo, y el departamento era provisional mientras buscaba la vivienda adecuada. Encontré una propiedad con vista al lago y la cerraría al contado sin préstamo. Además, no era director de proyectos como ellos suponían. Era director de operaciones de ingeniería, a cargo de 43 personas en 3 continentes, con un sueldo y bonificaciones que superaban con creces sus cálculos. Mantuve todo oculto porque Clara me lo solicitó años atrás. Me dijo que su familia era muy crítica y que nos tratarían distintos si descubrían la realidad. Ricardo preguntó si les había engañado durante 7 años. Le contesté que no, que simplemente jamás preguntaron y rellenaron los huecos con sus propios prejuicios. Entonces, extraje una carpeta del bolsillo de mi chaqueta y la deposité sobre la mesa entre las copas de champán y la canasta de pan. El murmullo se extinguió por completo. Todas las miradas se concentraron en mí mientras alguien preguntaba en voz baja qué era eso. Lara preguntó qué era eso y su voz temblaba. Respondí con calma que eran los documentos de divorcio presentados esa misma mañana a las 9:47 en el Tribunal de Justicia. Su rostro perdió aún más color que el de su padre. Yo ya sabía lo de esa cena porque su hermana me había alertado la semana anterior. Amanda palideció y soltó el teléfono sobre la mesa. El golpe retumbó en el silencio tenso que se había instalado. Expliqué que ella me llamó el martes a las 10:23 de la noche. Me dijo que la familia estaba preparando aquella cena y que debía estar listo. Confesó que se sentía mal, pero que necesitaba advertirme. Le agradecí con un leve movimiento de cabeza. Entonces Clara susurró si yo ya sabía lo que ocurría y aún así había asistido. Le respondí que su familia llevaba más de un mes organizándolo todo. Tienen un grupo de chat llamado Futuro de Clara. 17 participantes, todos en esa mesa, excepto yo. Saqué el celular otra vez y mostré capturas de pantalla. Mensajes de Patricia diciendo que Daniel por fin estaba preparado y que esa era la oportunidad de Clara. Mensajes de Ricardo indicando que debían manejarme con precaución porque parecía demasiado apegado. Amanda preguntando si debían avisarme antes o simplemente tender una trampa. La prima Jessica contestó que una trampa era más efectiva, que era mejor quitar la venda de golpe. Las capturas también estaban impresas dentro de la carpeta, junto con la demanda de divorcio y los reportes financieros. Miré a Daniel, que seguía inmóvil como una estatua. Añadí que Clara también lo sabía todo. Llevaba 6 semanas intercambiando mensajes con él y planeando su estrategia de escape. Clara intentó negarlo, pero saqué otra hoja. Registros telefónicos del plan familiar a mi nombre. 217 llamadas entre ella y Daniel. 1743 mensajes de texto. Soy director de operaciones, dije con firmeza. Sé cómo revisar registros y tengo acceso de administrador al plan telefónico desde hace 7 años. Daniel se levantó de golpe, la silla chirriando contra el piso. Dijo que todo era un malentendido. Lo miré y pregunté por qué Clara le decía que se había conformado conmigo. ¿Por qué le confesaba que desearía retroceder y escoger distinto? Todo estaba en los mensajes, y si querían podía leerlos en voz alta. No hizo falta mostrar más. El rostro de Clara lo expresaba todo. Culpa, vergüenza y la certeza de haber sido descubierta. Ricardo se incorporó furioso, el rostro congestionado, acusándome de espiar a mi propia esposa. Le respondí con calma cómo se atrevía él a tratar el matrimonio como una negociación comercial. Cómo se atrevía a llamarme reemplazo en mi cara mientras comía en un restaurante que yo estaba a punto de cubrir. Entonces, su respiración se alteró. Comenzó a jadear con respiraciones cortas y aceleradas. Clara corrió hacia él gritando que llamaran al 190. Patricia pedía agua con voz desesperada. Yo tomé mi carpeta y caminé hacia la salida. Clara me suplicó que esperara, que no era lo que parecía. Dijo que podíamos conversar y solucionarlo. Me detuve en la entrada del salón privado y me volví hacia ella. Le dije que era exactamente lo que parecía. Quería un hombre auténtico, con dinero auténtico, que pudiera brindarle la vida que sus padres consideraban correcta. Alguien como Daniel, socio de un estudio y miembro del círculo adecuado. Miré a toda la mesa en silencio. Ricardo estaba pálido y sin aire. Patricia llamaba a una ambulancia. Daniel parecía comprender que había pisado algo imposible de limpiar. Clara lloraba con el rímel deslizándose por su cara, mientras los 20 familiares que habían aplaudido guardaban silencio. Le dije que siempre había tenido lo que buscaba, pero nunca se tomó la molestia de preguntar. Demasiado ocupada sintiendo vergüenza por mi auto viejo y mi departamento modesto. Demasiado ocupada para dialogar conmigo sobre nuestro futuro real.
Miré a Daniel y le dije que ahora ella era toda suya. Esperaba que su sueldo de socio alcanzara. Yo había investigado alrededor de 350,000 reales al año. Nada despreciable, pero menos de la mitad de lo que yo percibí el año pasado. Además, tendría deudas estudiantiles y el pago de su parte en el estudio. Vivirían cómodos, clase media alta si administraban bien. Clara se levantó llorando y dijo que podían arreglarlo, que rechazaría a su familia, que alejaría a Daniel, que podrían ir a terapia. Le respondí que los documentos ya estaban presentados y que mi abogada la contactaría el lunes, Jennifer Lima, socia con 23 años de experiencia en derecho familiar. Es excelente, añadí. Clara dijo que no podía simplemente abandonarla. Le respondí que no la estaba abandonando a ella. Estaba abandonando a todos ellos. Abrí la puerta mientras detrás de mí el salón estallaba en caos. Ricardo jadeando, alguien hablando con emergencias, Clara sollozando y Daniel mencionando a su abogado. Salí al frío de la noche de noviembre y subí a mi auto, el mismo del que se burlaron. Tenía muchos kilómetros, pero funcionaba impecable porque siempre cuidé el mantenimiento. Conduje hasta un hotel en el centro donde reservé una suite por una semana. 400 reales la noche, pagado en efectivo. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar. Clara llamó 37 veces, luego Amanda, luego Patricia y varios números desconocidos. Ignoré todo. Hice el check-in, pedí un filete al servicio de habitación y observé las luces de la ciudad sin sentir absolutamente nada. 3 días después, el lunes a las 9:15 de la mañana, Jennifer me llamó. El abogado de Clara, Miguel Breno, quiere negociar, me informó. Está alegando que oculté activos y que Clara tiene derecho a la mitad bajo la ley de reparto equitativo. Me reí, una risa genuina y profunda. Dile que lea el acuerdo prenupcial, respondí. Jennifer guardó silencio y preguntó, ¿qué acuerdo? El que Clara y yo firmamos antes de casarnos. Página 17, párrafo 4. Todos los bienes adquiridos antes del matrimonio permanecen como propiedad separada. Criptoactivos, inversiones e inmuebles comprados con fondos previos están expresamente excluidos de la sociedad conyugal. El silencio al otro lado fue absoluto. Le expliqué que el documento estaba en la caja fuerte del banco, caja 447. Clara lo leyó y su abogado también, revisándolo palabra por palabra antes de firmar voluntariamente. Existe una declaración notariada confirmando que comprendió los términos. Lo firmamos hace 7 años antes de la boda. Fueron sus padres quienes insistieron en proteger la futura herencia de la familia Campos. Querían garantizar que en caso de divorcio yo no pudiera reclamar nada. Irónicamente, el acuerdo terminó protegiéndome a mí. Jennifer preguntó por los bienes adquiridos durante el matrimonio. Le dije que la cuenta conjunta tenía 14,000 reales y que Clara podía quedarse con la mitad. El departamento era alquilado y no había propiedad compartida. Mi auto fue comprado antes del matrimonio, y el de ella fue un regalo de sus padres. No había hijos, ni inmuebles conjuntos, ni inversiones compartidas. En resumen, Clara recibiría 7,000 reales y cualquier objeto personal que quisiera llevarse del departamento. Nada más. Me quedaré con los muebles. Los compré antes, incluso de conocerla. Su abogado va a decir que cometí fraude por ocultar mi patrimonio. No oculté nada. Simplemente no hice ostentación de ello. No existe obligación legal de anunciar tu fortuna a la familia de tu cónyuge. Ella tenía acceso total a nuestra cuenta conjunta. Podría haber pedido ver mis cuentas personales en cualquier momento. Nunca lo hizo. Nunca quiso saber realmente cómo funcionaban mis finanzas. Prefirió asumir antes que preguntar. Esto se va a poner complicado, dijo Jennifer. Ya lo está. Ricardo sufrió un infarto en el restaurante. Está estable, pero lo dejaron en observación. Escuché que Clara me está culpando. Por supuesto que lo hace. Siempre es más sencillo señalar que asumir. 2 semanas después, la mediación fue programada para el 28 de noviembre. Sala de conferencias en la oficina de Jennifer. Ella a mi lado, Miguel Breno y Clara frente a nosotros. Clara se veía destruida, pálida, más delgada, con marcadas ojeras. Se estaba quedando en casa de sus padres desde la cena. Ricardo había salido del hospital, pero estaba de licencia médica de su puesto ejecutivo. Órdenes del médico. Menos estrés, mejor alimentación, más actividad física. Considerar retiro anticipado. El infarto fue leve, pero fue una advertencia. Comencemos, dijo Breno. Traje costoso. Reputación de tiburón en divorcios.
Mi clienta está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre criptoactivos e inversiones prematrimoniales a cambio de un pago único de 750,000 reales. Jennifer no se inmutó. No. La señora Chen tenía acceso completo a las finanzas matrimoniales y decidió no indagar por las cuentas personales de su esposo. No existe fraude por omisión en la legislación matrimonial. Él no mintió, no manipuló documentos, no ocultó cuentas conyugales, simplemente no ofreció información que nadie solicitó. Breno se inclinó hacia adelante. El acuerdo prenupcial es nulo. Fue firmado bajo presión. Se firmó 7 meses antes de la boda. Ella contó con asesoramiento legal independiente. Podía haberse retirado en cualquier momento. No hubo presión. El abogado fue contratado por sus propios padres. Estaba legalmente capacitado. Revisó el documento línea por línea. Se lo explicó. Ella afirmó: tenemos una declaración jurada confirmando que entendió los términos. El juez ya revisó todo y declaró el acuerdo válido y ejecutable. La mandíbula de Breno se endureció. Miró a Clara. Ella lloraba en silencio, lágrimas cayendo sin sonido. No eran de amor perdido, eran de realidad alcanzándola. Clara, dije en voz baja, ¿por qué estás haciendo esto? Me humillaste, respondió. Humillaste a toda mi familia. Mi padre tuvo un infarto por tu culpa. No, tu padre tiene enfermedad coronaria, hipertensión, y se alteró emocionalmente. Yo no causé eso. Mostraste nuestras finanzas privadas delante de todos, acusó. Tu familia me estaba subastando para tu ex. Llevaban semanas planeándolo. Tú intercambiabas mensajes con Daniel desde hacía 6 semanas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Quedarme sentado aceptándolo? Podrías haber hablado conmigo en privado, dijo. Me habrías escuchado. Me habrías elegido por encima de ellos. Me incliné hacia adelante. Sé honesta, Clara. Si esa noche te hubiera pedido que te fueras conmigo y eligieras nuestro matrimonio, ¿lo habrías hecho? Miró sus manos. No respondió. No pudo. Eso pensé. El divorcio se finalizó el 12 de enero. La jueza revisó el prenupcial, los estados financieros y las pruebas del vínculo con Daniel. Confirmó la validez del acuerdo. Meses después, tomando café en mayo, Amanda me contó que las deudas estudiantiles de Daniel los estaban ahogando. La compra de su participación costó 2 millones de reales y lo financió todo. Viven en un departamento de un dormitorio. Clara trabaja ahora como asistente legal. 45,000 reales al año. Ella pensó que Daniel era el boleto ganador. Resulta que ser socio no equivale a ser millonario. Y ser millonario tampoco equivale a ser feliz. ¿Eres feliz?, me preguntaron. Pensé en la casa con vista al lago. En las mañanas tranquilas con café en la terraza. Sí, respondí. Creo que lo soy. Un año después encontré a Ricardo en un baile benéfico para investigación contra el cáncer. Doné 50,000 reales. Él parecía más anciano, más frágil. Caminó hacia mí con algo atorado en la garganta. Te debo una disculpa, dijo. Por la cena, por la emboscada, por todo. Estaba equivocado sobre ti. Todos lo estábamos. Clara es infeliz por si te interesa saber. Se casó con Daniel. Las deudas son peores de lo que imaginaban. Eso es lamentable, dije. ¿Lo es?, preguntó. Nadie merece ser infeliz, Ricardo, pero todos merecen las consecuencias de sus decisiones. Asintió en silencio. El infarto lo había envejecido. También ver a su hija cambiar a un buen hombre por un error costoso. 2 años después me volví a casar. Sara, arquitecta, inteligente, autónoma. Nos conocimos en un evento profesional hablando de diseño sostenible. Terminamos conversando 3 horas. A ella le importaban mis ideas, mis valores, mi carácter, no mis números. Nos casamos por lo civil, solo nosotros y 2 testigos, sin drama familiar, sin presiones, sin expectativas externas. Compramos una casa en las montañas, ambos nombres en la escritura, finanzas compartidas, sociedad verdadera. A veces pienso en aquella noche en el restaurante, en los aplausos para mi reemplazo, en la sonrisa de Daniel desvaneciéndose. Han pasado exactamente 28 meses desde aquella noche en el restaurante italiano, donde el mundo que conocía se fracturó en pedazos irreparables. La casa en las montañas que compré con Sara ya no era solo un refugio, se había convertido en el centro de una existencia que nunca imaginé posible. Cada mañana abría las cortinas de la habitación principal y veía el valle envuelto en niebla ligera, el sol rompiendo lentamente sobre los picos lejanos, y sentía una calma que antes solo existía en sueños ajenos. Sara solía preparar café mientras yo revisaba correos en la terraza cubierta,
y hablábamos de proyectos, de viajes pendientes, de ideas locas que ninguno descartaba de inmediato. Pero el pasado, aunque lo intentara enterrar bajo capas de rutina y felicidad, tenía la costumbre de reaparecer en momentos inesperados. El primer regreso ocurrió un jueves de octubre, cuando recibí un mensaje de Amanda. No había hablado con ella desde aquella tarde en que tomamos café y me contó los detalles sórdidos de la nueva vida de Clara. El mensaje era breve, casi telegráfico. Marcos, necesito verte. Es urgente. No se lo he contado a nadie más. Por favor. Incluía una dirección de un pequeño café en la zona sur de la ciudad, lejos del circuito elegante que solía frecuentar su familia. Acepté porque la curiosidad, esa vieja compañera, seguía viva. Llegué 15 minutos antes. Amanda ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con gafas de sol aunque el día era nublado. Cuando me vio, se las quitó y reveló ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Gracias por venir, dijo con voz ronca. No sabía a quién más acudir. Pedí un espresso doble y me senté frente a ella. No hubo preámbulos. Clara está desaparecida desde hace 4 días, soltó sin rodeos. No responde mensajes, no contesta llamadas. Su apartamento está vacío. Daniel dice que se fue voluntariamente, que discutieron fuerte y ella empacó una maleta. Pero algo no encaja. Encontré esto en el buzón de su casa. Me extendió una hoja arrugada. Era una carta escrita a mano, tinta negra, letra temblorosa que reconocí al instante. Marcos, si alguna vez lees esto, significa que las cosas se salieron de control. No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que entendí, tarde, lo que perdí. No fue el dinero. Fue la persona que eras conmigo antes de que mi familia me convenciera de que merecía más. Daniel nunca fue el premio. Fue el escape que elegí porque era más fácil que enfrentar la verdad. Ahora estoy pagando el precio y no sé si podré salir de esto. Si algo me pasa, dile a Amanda que la quiero, y dile a mi padre que lo siento, no por lo que hice, sino por lo que le causé. Clara. Levanté la vista. Amanda estaba conteniendo las lágrimas. ¿Cuándo llegó esto? Ayer por la mañana. Daniel jura que no la ha visto desde el domingo. Dice que ella le dejó una nota parecida, pero más corta, diciendo que necesitaba espacio. La policía no quiere abrir investigación todavía porque no han pasado suficientes días y porque ella es adulta. Dicen que probablemente está con amigas o en algún hotel. ¿Y tú qué crees?, pregunté. Creo que está en problemas serios. Daniel está endeudado hasta el cuello. Pidió préstamos para comprar su parte en el bufete y no ha podido pagar las cuotas desde hace 5 meses. Los acreedores empezaron a llamar a casa. Clara me confesó hace 2 semanas que él le gritaba por teléfono a los cobradores, que amenazaban con embargar el auto y el departamento. Ella estaba aterrorizada. Dijo que quería divorciarse de nuevo, pero no tenía dinero ni para un abogado decente. Hice una pausa larga. El café se enfrió en mis manos. ¿Por qué me cuentas esto a mí? Porque tú la conocías mejor que nadie. Y porque creo que ella podría intentar contactarte. Siempre hablaba de ti cuando estaba borracha. Decía que eras el único que nunca la juzgó, incluso cuando ella te juzgaba a ti. No respondí de inmediato. Miré por la ventana, hacia la calle donde la gente caminaba apresurada bajo la llovizna fina. Voy a ayudarte a buscarla, dije al fin, pero no por ella, por ti, porque tú fuiste la única que me advirtió antes de la cena, y porque nadie merece desaparecer sin que alguien intente encontrarlo. Amanda asintió, aliviada y agotada al mismo tiempo. Esa misma tarde empecé a mover hilos discretos. Llamé a un contacto en una agencia de investigación privada que había usado años atrás para verificar socios potenciales en proyectos internacionales. Le di los datos básicos: nombre completo de Clara, último domicilio conocido, matrícula del auto que compartía con Daniel, números de teléfono, correos electrónicos. Pedí rastreo de movimientos bancarios recientes, uso de tarjetas de crédito, registros de hoteles en un radio de 300 kilómetros y cualquier actividad en redes sociales o aplicaciones de mensajería que pudieran rastrearse legalmente. Mientras esperaba los primeros informes, Sara notó mi cambio de humor. Esa noche, después de la cena, me senté con ella en el sofá frente a la chimenea. ¿Quieres contarme?, preguntó simplemente. Le conté todo: la carta, la desaparición, la conversación con Amanda. No oculté nada. Sara escuchó en silencio, con esa capacidad suya de absorber información sin interrumpir. Cuando terminé, dijo: si decides involucrarte más, estoy contigo. Pero prométeme que pondrás límites. No dejes que te arrastre de nuevo a ese mundo tóxico. Lo prometo, respondí.
Y lo decía en serio. El primer informe llegó 2 días después. Clara había usado su tarjeta de débito en un cajero automático en una ciudad costera a 4 horas de distancia, el lunes por la mañana, apenas unas horas después de la supuesta discusión con Daniel. Retiró el máximo permitido, 1.800 reales. Después de eso, silencio. Ningún movimiento en cuentas, ninguna reserva de hotel bajo su nombre, ningún boleto de autobús o avión. El auto seguía estacionado en el garaje del edificio donde vivían. Llamé a Amanda y le conté lo que sabía. «Voy para allá mañana», dijo ella. «¿Vienes conmigo?» Dudé solo un segundo. Sí. Nos encontramos en la estación de servicio de la ruta al mediodía. Viajamos en mi camioneta nueva. La había comprado 6 meses atrás. Una pickup mediana gris metalizado que Sara y yo usábamos para escapadas de fin de semana. Amanda iba callada la mayor parte del trayecto, mirando por la ventana. Solo cuando faltaban 40 minutos para llegar, rompió el silencio. «¿Crees que está viva?» «No lo sé», admití. «Pero si estuviera muerta, probablemente ya habrían encontrado el cuerpo o algún rastro. Creo que se está escondiendo. La pregunta es de quién». Llegamos al pueblo costero al atardecer. Era uno de esos lugares que viven del turismo en verano y se duermen el resto del año. Preguntamos en el banco donde había sacado el dinero. El gerente, después de ver mi identificación y escuchar la historia de hermana preocupada, accedió a revisar las grabaciones de seguridad del cajero. En la pantalla granulada vimos a Clara, capucha puesta, gafas oscuras, mirando nerviosamente a ambos lados mientras introducía la tarjeta. Parecía más delgada, demacrada. Tomó el dinero con manos temblorosas y se alejó caminando rápido hacia la avenida principal. El rastro se perdía allí. Nadie en los hoteles cercanos la reconoció. En las pensiones baratas, el recepcionista de una dijo que una mujer parecida había preguntado por habitación el lunes por la tarde, pero se fue cuando le dijeron que solo aceptaban efectivo y no tenía suficiente para más de 2 noches. Esa noche, nos hospedamos en un hotel sencillo frente al mar. Amanda lloró en su habitación. La escuché a través de la pared delgada. Yo me quedé en la terraza mirando las olas romper contra las rocas, pensando en cómo la vida podía torcerse tanto por decisiones que en su momento parecieron lógicas. Al día siguiente, amplié la búsqueda. Contacté a un conocido que trabajaba en la Policía Civil del Estado. Le expliqué la situación sin dar demasiados detalles comprometedores. Me prometió revisar reportes de personas encontradas o accidentes sin identificar en los últimos días. Mientras esperaba, Amanda y yo recorrimos el pueblo. Playas, mercados, terminal de autobuses. Mostramos fotos de Clara a vendedores ambulantes, taxistas, empleados de farmacias. El avance llegó por casualidad. En una pequeña tienda de conveniencia cerca de la playa, la cajera miró la foto y dijo: «Sí, vino ayer por la tarde. Compró agua, galletas, protector solar y un cargador de celular barato. Pagó en efectivo. Parecía perdida». Le pregunté si necesitaba ayuda y me dijo que estaba esperando a alguien. Se sentó afuera un rato, mirando el mar, y luego se fue caminando hacia el norte, por el sendero de las dunas. Seguimos esa pista. El sendero llevaba a una zona de casas de veraneo cerradas durante el invierno. Muchas estaban en venta o abandonadas temporalmente. Empezamos a tocar puertas, a mirar por ventanas. En la quinta casa, una construcción modesta de madera con techo de tejas rojas, vimos movimiento en la cortina. Llamé con fuerza: «¿Clara? Soy Marcos. Amanda está conmigo. Abre, por favor». Silencio durante casi 1 minuto. Luego la puerta se entreabrió. Clara apareció en el umbral. Cabello desordenado, ojos hundidos, una sudadera vieja que le quedaba grande. Nos miró como si fuéramos fantasmas. «¿Cómo me encontraron?», susurró. «Larga historia», respondí. «¿Podemos entrar?». Dudó, pero abrió del todo. El interior olía a humedad y café viejo. Había una maleta a medio hacer en el sofá, un celular sin batería en la mesa, restos de comida en envases desechables. Se sentó en una silla desvencijada y empezó a hablar sin que se lo pidiéramos. Me fui porque no aguantaba más. Daniel cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Las deudas lo volvieron loco. Me gritaba por cualquier cosa. Una vez rompió un plato porque la cena no estaba lista cuando llegó. Me amenazó con decirles a mis padres que yo era la culpable de todo si no le ayudaba a pagar. Pero no tengo nada. Gasté lo poco que tenía en abogados baratos que no sirvieron de nada. Luego empecé a recibir llamadas de prestamistas. Decían que sabían dónde trabajo, dónde vivo. Tenía miedo de salir a la calle. Amanda se acercó y le tomó la mano. Clara no la retiró. Pensé en irme al extranjero. Continuó.
pero no tengo pasaporte vigente. Pensé en volver con mis padres, pero después de todo lo que pasó, no podía mirar a mi padre a los ojos. Así que vine aquí. Alquilé esta casa por 2 semanas con el dinero que saqué del cajero. Pensaba desaparecer un tiempo, pensar, decidir qué hacer. ¿Por qué la carta?, pregunté. Bajó la mirada. Porque pensé que tal vez no saldría viva de esto. Daniel mencionó una vez, en medio de una pelea, que si no conseguía el dinero, sabía gente que podía solucionar problemas. No sé si hablaba en serio, pero me asustó lo suficiente como para escribir eso. Quería dejar algo, un cierre. Amanda rompió a llorar. Abrazo a su hermana. Yo me mantuve a distancia observando. ¿Qué quieres hacer ahora?, le pregunté. Clara tardó en responder. No lo sé. Quiero divorciarme. Quiero empezar de cero. Pero no sé cómo. No tengo dinero. No tengo trabajo estable. Mis padres me miran con decepción cada vez que hablo con ellos. Y tengo miedo de Daniel. Miedo real. Esa noche hablamos durante horas. Le expliqué opciones legales, orden de alejamiento, denuncia por amenazas, mediación con acreedores, incluso programas de asistencia para mujeres en situación vulnerable. Le dije que podía ayudarla con un abogado decente, no para recuperar nada de mí, sino para que saliera limpia de ese matrimonio tóxico, pero dejé claro que no iba a rescatarla económicamente. Eso tenía que hacerlo ella. Al día siguiente, volvimos los tres a la ciudad. Instalé a Clara temporalmente en un apartamento pequeño que tenía vacío, uno que usaba para visitas de trabajo. Contraté seguridad privada las primeras 2 semanas por precaución. Amanda se quedó con ella varios días, ayudándola a reorganizar su vida. Daniel apareció una semana después. Llamó a mi oficina, furioso, diciendo que había secuestrado a su esposa. Le respondí con calma que Clara estaba a salvo, que había presentado denuncia por amenazas y que cualquier intento de contacto sería reportado inmediatamente a la policía. Colgué antes de que pudiera insultarme más. 2 meses después, Clara consiguió un trabajo como asistente administrativa en una pequeña constructora. No era gran cosa, 3.200 reales al mes, pero era suyo. Inició el divorcio. Daniel firmó los papeles después de que el juez le concediera una orden de restricción. Las deudas siguieron siendo su problema. Clara salió indemne porque nada estaba a su nombre. Ricardo y Patricia intentaron acercarse varias veces. Clara los recibió una sola vez, en un restaurante neutral. Les dijo que los quería, pero que necesitaba distancia, que había cometido errores, pero que ya no iba a vivir para complacer expectativas ajenas. Patricia lloró. Ricardo solo asintió, más viejo y más callado que nunca. Sara y yo seguimos nuestra vida. Viajamos a Patagonia ese invierno. Caminamos glaciares, vimos ballenas, dormimos en refugios sin señal de celular. Cuando regresamos encontré un sobre en el buzón, sin remitente. Dentro, una nota corta. Gracias, por no abandonarme cuando todos lo hicieron, por dejarme caer y aún así tenderme una mano para levantarme. No merezco tu perdón, pero espero algún día merecer tu indiferencia tranquila. Clara. La guardé en un cajón. No respondí. No hacía falta. Hoy, casi 3 años después de aquella cena fatídica, recibo noticias de vez en cuando por Amanda. Clara vive sola en un departamento pequeño pero propio. Lo compró con un crédito que paga religiosamente. Estudia administración de empresas a distancia. Sale con alguien nuevo, un profesor de educación física que conoció en el gimnasio. Nada de grandes casas ni viajes lujosos. Solo una vida normal, construida paso a paso. Daniel perdió la sociedad en el bufete. Vendió su parte para pagar deudas y ahora trabaja como abogado independiente en casos menores. Dicen que bebe demasiado. Ricardo se jubiló anticipadamente. Pasa más tiempo con Patricia en una casa de campo. Hablan poco de lo que pasó, pero el infarto los cambió a ambos. ¿Y yo? Yo sigo aquí, en las montañas, con Sara. Tenemos un hijo en camino, una niña que llegará en 5 meses. Elegimos el nombre juntos, Luna, porque aparece después de la oscuridad. A veces, cuando miro el lago al amanecer, pienso en aquella noche, en los aplausos, en las caras congeladas, en las 3 palabras que dije y que nunca revelé en voz alta. Fueron simples, ya no juego, y realmente dejé de jugar. La vida siguió. Mejor, mucho mejor. Han transcurrido 5 años y 7 meses desde aquella cena en el restaurante italiano que marcó el punto de no retorno. El tiempo no borra las cicatrices, pero las convierte en líneas finas que apenas se notan cuando uno deja de mirarlas fijamente. Hoy, 26 de febrero de 2026, estoy sentado en la terraza de la casa en las montañas, con Luna dormida en mis brazos. Tiene 3 años y medio, cabello castaño ondulado como el de Sara
y una curiosidad insaciable por todo lo que se mueve. Mariposas, nubes, el reflejo del lago en la ventana. Sara está adentro preparando mate, un hábito que adoptamos juntos después de un viaje a Argentina. Y tararea bajito una canción que Luna insiste en que le canten todas las noches. La vida se asentó en una rutina que no es aburrida, sino sólida. Yo sigo como director de operaciones, pero ahora dirijo un equipo híbrido de 87 personas distribuidas en 5 continentes. Viajo menos, trabajo más desde casa. Invertí parte del capital en una startup de energías renovables que ya cotiza en bolsa y genera dividendos estables. No soy millonario ostentoso, soy simplemente libre de preocupaciones que antes me quitaban el sueño. Sara y yo celebramos nuestro 3er aniversario el mes pasado con una cena sencilla, asado en el patio, vino de una bodega pequeña que descubrimos en Mendoza y una fogata donde Luna asó malvaviscos por primera vez. No hubo grandes fiestas, ni familias extendidas, ni expectativas ajenas, solo nosotros 3, riendo cuando Luna dejó caer su malvavisco al fuego y gritó, «¡Se fue al infierno!», con una seriedad cómica. Clara reapareció en mi vida de forma intermitente, nunca invasiva. Después de su divorcio de Daniel, mantuvo contacto esporádico con Amanda, quien se convirtió en el puente silencioso entre nosotras. Cada tanto Amanda me enviaba fotos. Clara en su graduación de Administración de Empresas, con honores según el diploma que se veía en el fondo. Clara en una playa del noreste con amigas. Clara en su nuevo departamento. 2 dormitorios, balcón pequeño, planta de interior que ella juraba que no mataría esta vez. En 2024, Clara me escribió una carta larga. No por WhatsApp, no por email. Una carta de verdad. Papel grueso, sobresellado con cera. La leí sentado en la misma terraza donde ahora está Luna dormida. Decía, entre otras cosas, «Marcos, no espero que me perdones, ni siquiera que me leas hasta el final. Solo quiero contarte que por primera vez en mucho tiempo me siento en paz conmigo misma. Terminé la carrera. Conseguí un puesto como analista financiera en una cooperativa de crédito. Nada glamoroso, pero estable y con gente decente. Pagué mis deudas pequeñas, empecé terapia. De verdad, no las 3 sesiones que hacía antes para callar la culpa. Aprendí a vivir sin esperar que alguien más me valide. Lo que más me duele es darme cuenta de que te traté como un placeholder hasta que apareciera el indicado. Y el indicado resultó ser un espejismo caro. Daniel y yo nos destruimos mutuamente durante 2 años y medio. Cuando firmamos el divorcio, sentí alivio, pero también vergüenza profunda. No por el dinero perdido, eso ya lo asumí, sino por haberte hecho sentir que no eras suficiente. No te escribo para pedir nada, solo para decirte que te vi en una foto que Amanda me mostró. Estás con una mujer hermosa y una niña pequeña. Pareces sereno. Eso me alegra más de lo que imaginas. Significa que no te rompí del todo. Si alguna vez quieres hablar, aunque sea para cerrar el capítulo definitivamente, estaré aquí. Si no, lo entenderé. Te deseo lo mejor que la vida pueda darte, porque te lo mereces. Clara. No respondí por carta. Le escribí un mensaje corto por WhatsApp, el primero en años. Gracias por la carta. Me alegra saber que estás bien y construyendo algo tuyo. Cuídate mucho. Suerte en todo. Ella respondió con un simple emoji de corazón y una mano levantando el pulgar. Y eso fue todo. No hubo más mensajes. No hizo falta. Daniel, por su parte, desapareció del radar de casi todos. Según Amanda, se mudó a una ciudad más pequeña en el interior. Trabaja como abogado en un juzgado municipal, cobra sueldo fijo y vive solo. Dicen que dejó el alcohol después de un susto médico serio. Hígado graso avanzado. Nadie sabe si está arrepentido o simplemente resignado. No me interesa averiguarlo. Ricardo y Patricia vendieron la casa grande de la ciudad y se mudaron a una chacra en las afueras. Él cultiva tomates y cebollas como terapia ocupacional. Ella administra un pequeño Airbnb en la propiedad. Cuando nos encontramos en un evento benéfico hace 2 años, el mismo de investigación contra el cáncer donde doné otra vez, Ricardo me abrazó. No fue un abrazo protocolario. Fue uno de esos que duran segundos de más y transmiten todo lo que las palabras no alcanzan. Gracias por no odiarme, murmuró contra mi hombro. No te odio, respondí. Solo seguí adelante. Patricia me miró con ojos húmedos y dijo algo que nunca olvidaré. Clara está mejor. Y nosotros también. Aprendimos tarde, pero aprendimos. Asentí. No hubo promesas de reuniones familiares ni de reconciliaciones forzadas. Solo reconocimiento mutuo de que todos habíamos pagado un precio por nuestras decisiones. Hoy,
Mientras el sol se pone detrás de las montañas y tiñe el lago de naranja y violeta, Luna se despierta y frota los ojos. Papi, ¿por qué el agua brilla? Porque el sol la está despidiendo hasta mañana, le explico mientras la levanto en brazos. Sara sale con 3 mates humeantes. Se sienta a mi lado, apoya la cabeza en mi hombro y observa el mismo paisaje. ¿En qué piensas? Me pregunta bajito. En que todo lo que pasó valió la pena, respondo sin dudar, porque me trajo hasta aquí. Ella sonríe, besa mi sien. A nosotros. Luna estira los brazos hacia el cielo. Mañana quiero ver el brillo otra vez. Mañana y todos los días que quieras, le digo. Y así termina la historia. No con venganza, ni con drama, ni con grandes revelaciones. Termina con lo más ordinario y lo más valioso. Una familia pequeña, un atardecer tranquilo, la certeza de que las peores noches pueden llevar, años después, a las mejores mañanas. No hay aplausos esta vez. Solo el sonido suave del viento entre los pinos, el chapoteo lejano del agua y 3 corazones latiendo al mismo ritmo. Muchas gracias por chegar até cá, curtir, comentar sobre o vídeo. É muito bom saber se ele gosta tipo da história, tá? E muitas graças, adiós e até por demais.